Soy Eduardo Fidanza, sociólogo y director de la consultora Poliarquía. Soy Antonio María Hernández, profesor de Derecho Constitucional y ex vicepresidente de la Comisión de Redacción en la Convención Nacional Constituyente de 1994. Ha sido muy importante la celebración de los 25 años de la Reforma Constitucional de 1994. Lo que hay que resaltar en primer lugar es que se trató de la reforma constitucional más legítima de la historia argentina, fruto del acuerdo de los partidos políticos mayoritarios que llevaron a la sanción de la ley declaratoria de la necesidad de la reforma con más de 2/3 de votos en cada una de las cámaras del Congreso, y luego de eso, en una elección sin ningún tipo de proscripción, con plena vigencia de las libertades constitucionales, se eligieron los convencionales constituyentes. Todo esto significó abarcar tanto la primera parte de la Constitución, la llamada parte dogmática de las declaraciones, derechos y garantías, y la segunda parte de la Constitución, el derecho constitucional del poder. Y el panel de ayer fue también con la presencia de Eduardo Fidanza. Estuvo a nuestro cargo el desarrollo del tema los incumplimientos y las tareas pendientes de la reforma constitucional de 1994. El panel en el que participé la semana anterior creo que fue muy interesante, mucho interés de parte del público. Bueno, y ahí expusimos los resultados de una investigación que hicimos con el doctor Daniel Sobato y con Antonio María Hernández sobre la cultura constitucional de los argentinos. Efectivamente, cuando uno interroga a la población sobre la Constitución, aparecen altos índices de desconocimiento de más del 60% de la población, que no puede ubicar, por ejemplo, el año en que se dio la Constitución, que se sancionó. Tampoco pueden ubicar el año en que se hizo la reforma constitucional, que como sabemos cumplimos ahora 25 años. La investigación que nosotros hicimos se puede plantear en tres planos. Por un lado está lo que llamamos el nivel aspiracional, es decir, cuando los argentinos se refieren al deber ser, a sus ideales. Entonces, efectivamente, ubican el cumplimiento de la ley como una de las principales aspiraciones. Consideran muy importante el papel de la ley, el papel de la Constitución, en el plano público, y en el plano privado, el papel de la familia. Todo esto reunido en un, digamos así, un universo de valores que rescatan. Esa es la primera cuestión, la parte aspiracional. Después está la mirada que tienen sobre la conducta de los otros. Aquí ya cambiamos el tono. ¿Por qué? Porque la forma en que los argentinos contemplan a los otros y contemplan la sociedad arroja un diagnóstico muy severo. ¿Por qué? Porque consideran que los demás no cumplen la ley, porque consideran que la sociedad no le interesa la legalidad, porque consideran que rige una desorganización respecto de las normas, lo que los sociólogos llamamos anomia. Este es el segundo plano. El primero es la aspiración, el segundo es cómo vemos a los otros, y el tercero es cómo la persona se relaciona con la ley. Y ahí hay una discrepancia muy grande entre la importancia que se le da a la ley y el bajo acatamiento. Hay una respuesta muy significativa en esta investigación, que es cuando preguntamos si las personas están dispuestas a ir contra lo que indica la ley en el caso de que en la vida cotidiana se genere una situación donde ellos crean que tienen razón. Bueno, el 43% nos ha respondido que están dispuestos a ir contra lo que marca la ley, y un 9% dice que lo tendría que evaluar, con lo cual podemos estimar que 1 de cada 2 argentinos, si cree que tiene razón, transgrede la ley. Y esto se constata en la vida cotidiana, observando las reacciones que, por ejemplo, las personas tienen
ante una oficina pública si creen que no tienen que cumplir un deber, en un choque o un episodio de tránsito, etcétera, que uno ve, ¿no es cierto?, a la persona diciendo tengo razón, y en ese tener razón no miden las consecuencias. Entonces esto plantea una relación donde el acatamiento de la ley, donde los países donde funciona, las sociedades donde la ley es acatada, no tiene discusión, no se discute la ley. Se puede apelar en una segunda instancia, pero en una primera instancia no se discute la ley, sino que se la cumple. El Congreso de la Nación, que era el primer órgano que tenía que colocar en plena vigencia los principios y las normas constitucionales, no estuvo a la altura de las responsabilidades, porque hoy a 25 años tuve que señalar la falta de sanción, la falta de reglamentación o la no modificación de 22 puntos de la Constitución que nos llevan a la necesidad de que se sancionen más de 20 leyes para que realmente la reforma constitucional sea efectivamente operativa. Así que eso nos revela una de las características de los argentinos, lo vengo estudiando hace tiempo, por eso trabajamos esta cuestión con Eduardo Fidanza. El 73% de los entrevistados reconoce tener un desconocimiento de la Constitución Nacional. Cuando se hace la pregunta sobre si la Argentina es un país al margen de la ley, el 80% responde de manera afirmativa. Cuando se pregunta si los argentinos somos desobedientes o transgresores, así lo admite el 83% de los entrevistados. Cuando se hace el ranking de los violadores de la Constitución y de las leyes, aparecen en primer lugar los políticos, después los policías, después los funcionarios públicos, después el resto de la gente, después los jueces y después los abogados. Cuando se hace la pregunta sobre cuál es la causa principal por la cual se viola la Constitución y las leyes en la Argentina, la respuesta primera de los entrevistados es porque no funciona bien el Poder Judicial. Cuando además en la entrevista se hace referencia en la consulta a cuál es la visión que se tiene de las instituciones, los resultados también son muy preocupantes, y especialmente en relación al Poder Judicial. En este contexto, a 25 años de la reforma, asoma entonces con claridad la idea del incumplimiento de la Constitución. No se trata ya solo de la reforma, como lo he dicho en reiteradas oportunidades, sino de todo el texto constitucional. Las violaciones avanzan desde el preámbulo de la Constitución Nacional y van a terminar, después de todo el texto, en partes de la Constitución violadas también dentro de las disposiciones transitorias. Es muy evidente que no solo el Congreso no sancionó estas leyes, podemos mencionar muchas muy importantes. Podría citar rápidamente lo que hay que hacer en materia de legislación de amparo. Podríamos citar las leyes que hay que dictar en torno a la Auditoría General de la Nación. Podríamos citarlo a la necesidad de una ley convenio de coparticipación impositiva para resolver los problemas del federalismo fiscal. Podríamos hacer referencia a las leyes que hay que sancionar en torno al artículo 36 de la Constitución, modificando el Código Penal y la Ley de Ética Pública, porque también se ha constitucionalizado como delito el enriquecimiento ilícito y doloso en la función pública. En este contexto, las violaciones constitucionales no han sido solo del Congreso,
hablando precisamente de la ley convenio, la Constitución es muy clara, tiene que haber convenios en primer lugar del presidente y de los gobernadores, esto pasa al Senado, de ahí a la Cámara de Diputados, de ahí a las legislaturas provinciales, es decir, tampoco se avanzó en esta materia. Cuando uno analiza, por ejemplo, qué ocurrió con el Defensor del Pueblo, que es un órgano muy importante de la Constitución para el cumplimiento no solamente la vigencia plena de los derechos humanos, sino para el control de la administración pública, nosotros vemos que el Congreso hace más de 10 años que no designa al Defensor del Pueblo. Cuando nosotros analizamos responsabilidades de otras instituciones del Estado, vemos, por ejemplo, que en las provincias de Buenos Aires, de Santa Fe y de Mendoza no se garantiza el aspecto más importante de la autonomía municipal, que es la posibilidad de sanción de las cartas orgánicas municipales. Y después podríamos ver violaciones ya concretamente en la vigencia de derechos, tanto civiles como políticos, como sociales, culturales. Así que el saldo en este sentido a 25 años de la reforma es que la reforma está incumplida y que quedan tareas pendientes por hacer. ¿Qué es lo que yo puedo sugerir finalmente en torno a esta cuestión tan delicada? La elevación de la cultura política democrática y constitucional de los argentinos. Esto se podría hacer mucho más fácil si hubiera una actitud ejemplar por parte de toda la dirigencia. En segundo lugar, yo insisto en la necesidad de la educación cívica y democrática. Nosotros necesitamos que desde la niñez, desde la juventud, en todos los niveles estatales de la educación, haya una educación cívica y democrática en base a las normas, a los principios, a los valores de la Constitución. Demócrata uno no nace, sino que se hace primero con la educación, después con la participación y el compromiso en el cumplimiento de los grandes principios de la Constitución. Y dentro de este panorama, que es un poco sombrío, debemos, sin embargo, rescatar algunos aspectos. Por ejemplo, la valoración de la democracia. La valoración de la democracia está declinando en todo el mundo y en particular en el área latinoamericana. Sin embargo, si nosotros comparamos la apreciación de los argentinos respecto a la democracia con los datos de México y de Brasil, que son otras de las dos grandes naciones de la región, encontramos en la Argentina mayor aprecio por la democracia que, por ejemplo, en México y Brasil. Eso me parece que es un aspecto importante para destacar. Doctor Antonio María Hernández y el doctor Daniel Sobato, compilamos un libro donde invitamos a participar a otros especialistas. Yo dirigí la investigación, esto es una encuesta de opinión pública a nivel nacional, que es una réplica de una encuesta que se hizo en la Argentina en el año 2004, cuando se cumplían un aniversario de la reforma de la Constitución. Esa encuesta fue dirigida en 2004 por Manuel Moreira Araujo y me tocó a fines de 2014 dirigirla a mí, y en base a esa encuesta, esa investigación, hicimos este libro, le pusimos el nombre de Argentina, una sociedad anómica, y como yo expliqué, la anomia es un concepto clásico de la teoría sociológica que lo creó Émile Durkheim, un sociólogo francés, y anomia significa una situación donde los marcos normativos decaen o se rompen, y entonces las personas, y esto es importante, interpretan la vida según sus deseos. Y esta es la cuestión que tenemos que marcar con la ley. La ley es un marco que pone límites a las apetencias individuales.
Entonces, cuando no hay ese límite, las apetencias individuales, la autointerpretación es lo que predomina. Y eso en realidad tiene una consecuencia negativa para el conjunto de la sociedad. De cualquier manera, yo no quiero dejar una imagen solamente negativa, porque hay que ver también y apreciar los valores que la sociedad argentina tiene, el aprecio a la democracia, yo diría el respeto a los derechos humanos. Otra cosa muy importante que ha marcado esta encuesta, los argentinos no se sienten discriminados por razones de su religión, por las razones de su situación económica, por la orientación de su sexualidad, etc. Eso es un dato muy importante. Yo diría, tenemos una conciencia alta de nuestros derechos. Por otro lado, no nos sentimos discriminados porque percibimos que vivimos en una situación de libertad, pero tenemos un déficit muy importante en el cumplimiento de nuestras obligaciones. Y este es el problema que nosotros hemos visto con esta investigación en el plano del acatamiento de la ley. Pero debemos hacer una evaluación matizada porque tenemos por delante respetar más la ley y para eso falta un elemento que no hemos mencionado, que es la educación. A mayor nivel de educación, en general, mayor acatamiento de las leyes. Eso no quiere decir que las personas que tienen menos educación no lo hagan, pero educación es comprensión, educación es conocimiento, ¿no es cierto? Educación es un elemento indispensable para que las personas no solamente vivan mejor, sino que vivan mejor, acaten la ley, reconozcan a los demás, tengan capacidad de diálogo, capacidad de expresión, etc. Todos estos elementos que da la educación nos vuelven más amables y nos vuelven más respetuosos. Yo creo que esta es la tarea para el futuro. Hay que pensar en lo que decía Domingo Faustino Sarmiento, el gran educador: arriba la Constitución como tablero, abajo la escuela para enseñar a deletrearla. Todos los gobernantes, todos los ciudadanos necesitan conocer la Constitución. La Constitución es la nación argentina hecha ley. Ahí está resumida la quintesencia filosófica y política de lo que plantearon los próceres fundadores de la nacionalidad. Nosotros debíamos ser una democracia republicana y federal. Es el momento de cumplir la Constitución, no de cambiarla. La Constitución es la que posibilitará, en primer lugar, como lo dice el preámbulo, la unión de los argentinos y seguramente nos impulsará en el siglo XXI a tener un desarrollo pleno de estos derechos humanos en un sistema republicano, equilibrado y con una forma federal de Estado.